Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio el poder estar juntos, el poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, hoy tenemos algo importante, algo relevante, como siempre, para todos y todas aquellos hermanos y hermanas que están en el cuerpo de Cristo y requieren, ¿sí? Requieren de una dirección profética. Así es que si hoy yo le pido, si no le ha dado like, si no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo y comparta este canal para que el contenido que generamos en este canal pueda ser difundido, distribuido, y es parte de la comisión que Dios nos dio a cada uno de los que a través de la fe creemos en el Evangelio de Jesucristo. Hoy hablaremos acerca del poder de la idoneidad. ¿Qué tan importante es ser la persona idónea para llevar a cabo una función correcta y eficazmente en el cuerpo de Cristo? Hoy quiero hacer mención de un accidente como a manera introductoria. Un evento que sucedió en Nueva York, en el puerto de Brooklyn. Un buque escuela de la Armada Mexicana, frente a miles de espectadores que estaban viendo el espectáculo, porque es un buque escuela hermoso, vieron cómo la torpeza, la falta de idoneidad de la persona a cargo de ese buque escuela, delante de millones de espectadores, el barco chocó, colapsaron los mástiles contra el puente de Brooklyn, generando hasta este momento 2 muertos. Es algo realmente importante, porque la Iglesia de Jesucristo, de manera metafórica, es un buque escuela, es una escuela, un buque, un barco donde vamos navegando en el océano de la vida hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y si quien va al frente, si quien está a cargo de esa escuela o de ese buque escuela, que debe estar diseñado para navegar en aguas turbulentas, debe estar diseñado para enfrentar en alta mar tormentas intensas, y enseñar a los alumnos que están ahí justo para eso, para aprender cómo navegar en los mares de la vida, cómo enfrentar las tormentas en alta mar. Esa persona quien va al frente no es la persona idónea. Suceden este tipo de tragedias. Yo no soy experto en navegación, pero creo que es sentido común, ¿sí? Si uno tiene conciencia de las dimensiones de la embarcación que uno dirige y pues del espacio que debería haber librado para no caer en esa situación en la que este buque cayó. El libro de los Hechos, capítulo 26, verso 16, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: le dice Dios a Pablo, ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Esto parece sencillo. Aprenderse este versículo de memoria y predicarlo o enseñarlo es algo realmente fácil. Cualquier persona que tenga el don del habla, que no sea mudo, es capaz de hacerlo. Sin embargo, llevar a cabo la instrucción contenida en este versículo no es nada sencillo, porque Dios le está diciendo, número 1, levántate, ha llegado tu tiempo, te he reclutado para que seas mi siervo y para que seas testigo. Dile a la gente que me has visto y dile lo que te voy a revelar, lo que te voy a mostrar en el futuro. Querido, la palabra futuro significa lo que habrá de venir. La palabra futuro significa lo que todavía no es, pero va a ser. Cuando uno le habla a personas
bajo un espíritu profético de lo que todavía no es, pero sin duda va a ser, de lo que está por venir, basado y sustentado en las Santas Escrituras, la reacción del pueblo, la reacción de la congregación, la reacción de las multitudes, no se le da la importancia, y ahí vemos que las multitudes operan bajo un espíritu de incredulidad. Precisamente esta asignación que Dios le revela al apóstol Pablo era la misma función que Dios tenía para una posición estratégica llamada el atalaya. La función del atalaya era ocupar una posición asignada por el rey para advertir o ver oportunamente el peligro que estaba por venir y que amenazaba la integridad del pueblo. Si el atalaya no era idóneo, si el atalaya no tenía visión, si el atalaya estaba distraído revisando sus redes sociales y no veía oportunamente el peligro que estaba por atravesar, el peligro que se acercaba hacia la ciudad y que ponía en riesgo la seguridad del pueblo, la responsabilidad, Dios le iba a pedir cuentas al atalaya. Todos y todas los hijos y las hijas de Dios tenemos de parte de Dios una asignación. Cuando hablamos de asignación, hablamos de el propósito específico, la tarea específica que Dios ha llamado a cada persona a realizar en su vida. Nadie, absolutamente nadie, ha sido llamado por Dios para sentarse por 10 o 15 años en una silla a escuchar por 20 años enseñanza tras enseñanza. Ese no es el diseño correcto. Dios ha diseñado desde antes que fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Dios nos diseña para llevar a cabo una asignación, una tarea específica que obviamente contribuye directa o indirectamente a la realización del propósito eterno de Dios. Una asignación es una tarea dada por Dios, no por el pastor, no por un apóstol, no por un profeta. Es una asignación dada por Dios que viene, escuche bien, la asignación viene en el paquete, viene una capacidad para resolver problemas y para producir valor al reino de Dios. Dos cosas importantes que será bueno que pusiéramos atención. Número uno, cuando Dios asigna a alguien para realizar una tarea específica, Dios le está dando a ese alguien lo que llamamos unción, poder, capacidad para realizar efectivamente la tarea que se le está encomendando, y en la medida en que ese alguien, usando la unción o la capacidad divina impartida por Dios para realizar la función, si no se distrae, si no se desvía a la derecha o a la izquierda, va a aportar valor al propósito eterno de Dios. Mucho de lo que hacemos en nuestras congregaciones domingo a domingo no aporta valor al reino de Dios. Es decir, ¿qué significa esto de aportar valor? Quiere decir que muchas de las actividades que se realizan en una empresa, en una organización, que no están directamente relacionadas con la misión o el propósito de dicha organización, pues se verán muy bonitas, darán una percepción específica, pero si no contribuyen directa o indirectamente al logro de la misión de la empresa, no aportan valor. Y todo lo que no aporta valor, todos los sistemas de calidad aconsejan eliminarlo de nuestras agendas. Hay un sinfín de actividades que simplemente nos crean la ilusión o la sensación de estar haciendo algo por Dios. ¿Cuánta energía se invierte domingo a domingo para producir una hora, ¿sí?, de una obra teatral para entretener a 1,000, 2,000, 5,000 o 20,000 personas? Se invierten grandes cantidades de dinero
se invierten grandes cantidades de tiempo, de vida, de energía de los siervos y de las siervas, y mucho de lo que se hace no contribuye ni directa ni indirectamente a aportar valor, ¿sí?, al propósito eterno de Dios, porque el propósito eterno de Dios, para el que no lo tiene claro, es uno. Dios nunca va a empoderar a alguien, ¿sí?, que no esté comprometido con su propósito eterno, porque hoy en día vemos muchas personas que quieren ser empoderadas para llevar a cabo sus planes personales, sus proyectos personales, y en el reino de Dios todo se trata de el Rey de Reyes, del propósito eterno del Rey para gobernar y traer, ¿sí?, esa justicia y esa paz que tanto se requiere en este planeta. Dios, en su infinita sabiduría, dota a cada persona con la capacidad y con el poder necesarios, como lo he mencionado, para llevar a cabo exitosamente su asignación. Voy a mencionar algo solamente para traerlo a memoria. Cuando Pedro trató de hacer lo que Dios le asignó a Pablo, fue un desastre. Cuando Pablo trató de hacer lo que Dios le asignó a Pedro, Pablo fue un desastre. Esto nos dice que no podemos estar en el lugar que nosotros queremos. El ojo o el riñón o el pulmón o cualquier miembro del cuerpo no puede ocupar la posición donde a él le gusta, donde él se siente cómodo, donde a él siempre soñó estar. Hay una posición específica en el cuerpo de Cristo que Dios ha elegido y que nos ha diseñado para ocupar esa posición. Y cuando ocupamos la posición correcta, todos los talentos y las habilidades con las cuales Él nos dotó van a funcionar a la perfección, y sin ninguna duda vamos a aportar valor al cuerpo de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente, se enfureció Pablo al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Y Pablo no solamente se indignó, Pablo no solamente se enardeció por ver el nivel de idolatría de la ciudad, sino hizo algo al respecto. Dice la Escritura, iba a la sinagoga para razonar con los judíos. ¿Se imagina el tipo de asignación tan complicada? Razonar con un judío no era nada sencillo, y con los gentiles temerosos de Dios, y hablarles a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran ahí. ¿Lo hace usted? ¿Lo hago yo? No, porque usted y yo estamos programados, nos han construido un algoritmo y nos lo han instalado, donde se nos ha hecho creer que por asistir dominicalmente y seguir una serie de rituales, yo ya cumplí con Dios, ya estoy a mano con Dios, ya hice lo correcto, y nos creemos merecedores de muchas cosas, ¿sí? Y a la hora de la hora vemos que muchas de las cosas de las cuales creíamos ser merecedores nunca llegan a nuestra vida. En el Evangelio, querido, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 12, en la Nueva Versión Internacional, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Querido, muchos son llamados, pero pocas gentes a las cuales la Biblia le llama el remanente, a los cuales la Biblia en Apocalipsis, en los 7 mensajes a las 7 iglesias, le llama a los que vencieren, ¿sí? Los que se esfuerzan, los que se aferran, ¿sí?, a través de la fe a las directrices, a la dirección profética del reino, querido, tienen que enfrentar inminentemente problemas, resistencia, porque dice que el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. La Biblia dice, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, prisionero, iba siendo trasladado a Roma, dice que cuando iba navegando lo hacían, pero los vientos les eran contrarios.
cuando un barco va navegando en alta mar y los vientos y las mareas son contrarias, va a encontrar mucha resistencia en la navegación. Querido, siempre habrá resistencia en la vida. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo encontraréis aflicción. La vida desde que un bebé nace es encontrar resistencia, ¿sí? Nuestros cuerpos, a través del sistema inmunológico que el Creador diseñó a la perfección, el sistema inmunológico está diseñado para resistir todos los ataques externos de los virus, de las bacterias y de alguna otra sustancia diseñada para alterar el funcionamiento de nuestro metabolismo. Siempre habrá resistencia. Cada vez que alguien, sea hombre o mujer, un anciano o un joven, emprenda algo en el reino de los cielos, lo primero que va a encontrar es resistencia. Isaac Newton dijo: a toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Todos, absolutamente todos, nacimos para resolver un problema, para solucionar un problema en el reino de Dios aquí en la tierra. Pablo nació en el reino, nació de nuevo en el reino, con una nueva naturaleza para resolver todos los problemas que se generarían o aparecerían cuando se predicara el evangelio a los gentiles. Pedro, por otro lado, fue asignado para resolver y solucionar todos los problemas que aparecieran cuando el evangelio fuera presentado a todos los judíos. Cuando hablamos de problema, ¿sí?, que es algo que existe en tu vida, existe en la mía, existe en un matrimonio, existe en una empresa, en una ciudad, en todos lados donde existe el ser humano, hay problemas. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué? La respuesta a esa pregunta es porque el ser humano no tiene problemas. El ser humano es un problema. Cualquier cosa que el ser humano toca, cualquier cosa con lo cual el ser humano interactúa, la desordena, la contamina, la corrompe, la echa a perder. Hoy hay muchas especies en vía de extinción. Usted sabe que ríos, mares, lagunas están echados a perder por la contaminación, por la irresponsabilidad del ser humano. Hoy la tala indiscriminada de bosques, pues le han quitado, han amputado un pulmón para purificar el aire que respiramos. La familia, a través de muchas ideologías perversas, antibíblicas, ¿sí?, está siendo atacada, está siendo corrompida, está siendo echada a perder. La masculinidad, la feminidad, el matrimonio y muchas otras cosas que el hombre entra en contacto, las pervierte, las desordena y las lleva tarde o temprano al caos. Querido, cuando algo o cuando alguien se desvía de la trayectoria correcta, del camino correcto, indudablemente va a aparecer un problema. Cuando algo o cuando alguien se desvía del camino, lo que va a encontrar son problemas. Romanos capítulo 3 dice: todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Es decir, por eso Jesús dijo: todos los seres humanos, por el simple hecho de ser humanos, desde el nacer hasta el morir, es un problema. Nacer es un problema, morirte es otro problema. Y todo lo que pasa entre esos dos eventos son una serie de problemas que, dependiendo de la edad cronológica en la cual nos encontremos, tendremos que enfrentar y tenemos que ser capaces de resolver. Le voy a dar una definición. Un problema se define como el grado de desviación entre lo que algo o alguien debiera hacer y lo que es. Es decir, entre menos usted y yo, entre menos la iglesia, entre menos el matrimonio sea lo que Dios dice que debe ser o cómo debe ser,
eso, lejos de convertirse en una solución, se convertirá en un problema. Voy a volver a repetirlo dada la importancia. Hoy, no lo digo yo, lo dicen las escrituras, todo y todos se han desviado. Traduciéndolo, hoy todo es lo que quiere ser y muy poco o casi nada es lo que Dios ha ordenado que algo o alguien sea. El grado de desviación de la humanidad con respecto a los modelos o diseños divinos es alto. Por eso el nivel de problemática mundial es alta. No en México, en todo el planeta el nivel de problemática, la problemática mundial es compleja y es grande y tiende a la alza. La palabra problema viene del griego, significa poner adelante, poner adelante. Conforme usted va avanzando en la vida, van apareciendo, sin que usted lo solicite, a nadie nos gusta, situaciones que no estaban previstas, a las cuales nosotros le llamamos problemas. Cuando nos sacamos un examen de sangre, muchas veces hay valores que arrojan esos exámenes que nos dicen que estamos desviados, que hicimos algo incorrecto y que esos niveles alterados en los exámenes de laboratorio nos dice que tenemos un problema. El problema, cuando los exámenes nos dicen que tenemos problema, es que el ser humano irresponsablemente leemos en la autoridad, nos dice que hay un problema, pero el ser humano no hacemos nada al respecto. En el estanque de Bethesda dice que estaba lleno de gente, lleno de personas, ¿sí? Había una multitud de gente que no solamente estaban lisiados, lesionados físicamente. La población, la membresía del estanque de Bethesda era gente que no estaba capacitada para resolver problemas. Muy parecido a los ambientes congregacionales. Se maleduca, se malcría a los congregantes a que el pastor le resuelva los problemas, a que la iglesia le resuelva los problemas del matrimonio, de los hijos, de esto y de lo otro. ¿No es cierto? Entonces, la misma característica de toda la multitud o de la membresía del estanque de Bethesda, gente cuyas lesiones, cojos, ciegos, paralíticos, enfermos, los incapacitaban para resolver el problema. Y todos, había uno de ellos que tenía 38 años esperando que algo o alguien le resolviera el problema. Y así sucede hoy en día. Eso es lo que las ideologías de izquierda, espíritus de control y de manipulación, tienen en su esencia como sustancia ideológica. Controlar, manipular, haciendo que la gente dependa de un mesías, de un gurú, de un sabelotodo o de una sabelotoda. La mujer con el flujo de sangre, Jairo con una hija en agonía, Marta y María con un hermano, Lázaro, muerto, los ciegos y paralíticos, leprosos que Jesús sanó, todos ellos tenían algo en común, tenían problemas. Jairo, siendo parte del Sanedrín, de la élite religiosa, sabía que en la religión no había la capacidad para resolver el tipo de problemas que él tenía. Su hija estaba gravemente enferma y la enfermedad ya la había llevado a un estado agónico, es decir, estaba a un paso de la muerte. Jairo necesitaba encontrar a alguien en la tierra con la capacidad para resolver el problema que él tenía. Los fariseos representan a la élite religiosa gobernante en aquellos tiempos. Hoy en día, en la iglesia de Jesucristo, malamente, equívocamente, se ha levantado una élite gobernante. En el cuerpo de Cristo no hay ancianos gobernantes. En el cuerpo de Cristo hay una cabeza. El cuerpo de Cristo es gobernado por una cabeza y la cabeza tiene nombre. No es el nombre de tu pastor, es el nombre que es sobre todo nombre.
el nombre de Cristo. Y muchos pastores y pastoras se hacen llamar los ungidos de Jehová y usan versículos como nadie toque o hable mal de mi ungido. La palabra ungido, para el que no lo sabe, significa el Mesías. El Mesías nada más hubo uno. Nadie de los pastores que yo conozco ha dado su vida, ha sido crucificado y resucitado el tercer día por la humanidad. Cuando alguien, queridos hermanos y hermanas, cuando alguien se ve rebasado por un problema, como Saúl y su ejército tenían un problema, y el problema se llamaba Goliat. Era tan grande el problema que Saúl tenía enfrente y que Saúl estaba rebasado por el tamaño y por la complejidad del problema que tenía enfrente. Y esa actitud, esa incapacidad para hacerle frente, esa incapacidad para resolver el problema que Saúl tenía enfrente, arrastraba, influía en todo su pueblo, en todo su ejército o en toda su congregación. Cuando alguien comúnmente se ve rebasado por los problemas que aparecen frente a él, muchos simplemente se resignan. Como la gente en el estanque de Bethesda, es gente que estaba resignada, esperando que de vez en vez apareciera un ángel y el primero que se metiera se le resolvía el problema. Pero repito, había una gente que ya tenía 38 años esperando y esa persona estaba resignada. ¿Qué significa cuando Jesús le dijo, le preguntó, ¿quieres ser sano? Él le dijo, no puedo, estoy resignado. Cada vez que yo intento entrar al agua para ser sanado, cuando el ángel la mueve, hay alguien que me gana, hay alguien más rápido que yo, estoy resignado. Alguien resignado es que alguien, una persona acepta una situación y deja de luchar contra ella, ya no busca soluciones, ya no busca respuestas, ya no busca más soluciones, se resigna, la acepta, así me tocó y así me voy a morir. Querido, yo quiero entrar al tema. Dios asigna una tarea, Dios le asigna una misión a un hombre o a una mujer y necesitamos estar seguros de que la tarea o la asignación que Dios nos encomendó, estamos realizándola, porque de no ser así, es muy probable que no seamos idóneos para hacer lo que estamos intentando en nuestras propias fuerzas hacer. El día de ayer, y fue lo que el Espíritu de Dios sopló sobre mí, me inspiró a hablar de esto, es que estaba viendo videos en TikTok. Y había videos que me aparecían donde se expresa lo peor del ser humano. Gente que por diferencias o accidentes de tránsito o por alegatas tontas se lidian a golpes, se golpean de una manera brutal. Y eso no me gusta verlo, eso agrede, lastima mi corazón. Pero me empezaron a aparecer otro tipo de videos, como los padres jóvenes, soldados norteamericanos que lograban regresar de la guerra, estaban grabándolos cuando estaba el hijo o la hija pequeña y ellos desde atrás, como una sorpresa, veías como el niño o la niña irrumpía en llanto de felicidad, de alegría al reunirse, al ser uno con su padre. Y padres, soldados que habían visto lo peor en las guerras, al reunirse, al volver a ser uno, al recuperar la unidad con sus hijos, eran quebrantados en llanto. Y esto entró en resonancia, esto me impactó. Yo comencé a llorar y a llorar y a llorar no podía dejar de llorar. Y comenzaron a aparecer otro tipo de videos también en mi TikTok, donde en muchos casos son cristianos, en otros no son cristianos, donde gente de 70 y tantos años, 80 años, teniendo que trabajar, vendiendo donas, vendiendo esto, vendiendo lo otro, y llega alguien y le dice, te compro todo porque se lo quiero regalar a la gente necesitada, y veías la cara del anciano, de la anciana, cómo se quebraba en llanto, y decía, nunca nadie ha hecho esto por mí, y veías todo lo que podemos nosotros hacer cuando somos compasivos, cuando tenemos compasión.
¿A qué quiero llegar? Y lloré mucho también. Y esto el Espíritu Santo me habló y me dijo, predica sobre eso. Todos lloramos por algo o todos lloramos por alguien. Cuando a usted le dan la triste noticia de que alguien que usted conoce, un hermano de su congregación, ha muerto y va usted a la funeraria, pues es muy que usted va a abrazar al hermano, a los familiares, pero es muy probable, no digo que no, es muy probable que usted no llore, porque no tenía un vínculo íntimo con esa persona, aunque lo veía, lo conocía. Pero sin embargo, si a usted le dicen que el que está en la caja es un familiar, si el vínculo sigue siendo débil, si la relación era distante, es muy probable que usted se entristezca, pero no llore. Pero sin embargo, si es un ser muy cercano a usted, un esposo, una esposa, un hijo, alguien con quien usted tiene un vínculo muy fuerte y usted lo ve en una caja de muerto, usted va a llorar. ¿Por qué? Porque el llanto, el llorar, el llanto, es una expresión del dolor que alguien está sintiendo por una situación específica. A todos hay algo o hay alguien que nos hace llorar. A todos. Hay gente que los hace llorar a los animalitos. Ni usted ni yo los podemos culpar, porque hay gente muy estúpida que se atreve a criticar a hombres y mujeres que salvan animales, los rescatan de la maldad humana, del maltrato humano, y sabe que dicen muchos resentidos sociales, gente llena de odio, en lugar de andar rescatando perros y gatos, debería rescatar humanos. Cada vez que en mi corta y pobre experiencia he ayudado al Espíritu Santo a rescatar humanos, la regla es ingratitud, la regla es traición, la regla es no hay agradecimiento. Y lo mismo, así somos los seres humanos para con aquel que se hizo hombre, que murió en una cruz para rescatarnos. No hay agradecimiento porque no hay comprensión del tamaño de lo que le costó a él nuestra salvación. Alguien que no llora por nada, alguien que no llora por nadie, es alguien insensible. Alguien insensible, ¿sí?, es alguien que ha perdido la sensibilidad ante las necesidades de los demás y alguien que no tiene compasión. La palabra compasión significa sufrir juntos, sufrir juntos. Hay muchas personas, como los había en los tiempos de nuestro Señor Jesús, que para ser vistos en las sinagogas por todos, sacaban la billetera y decían, ve cuánto dinero voy a dar. Pero el Señor siempre nos motivó a que fuera, lo que vayamos a hacer, lo hagamos en secreto, que una mano no sepa lo que está haciendo la otra. La iglesia nos hemos vuelto en gran manera insensibles ante la necesidad, ante el dolor humano que sucede allá. Hace poco estaba en una tienda de autoservicio y una pareja de gente humilde me preguntó que si caminando por una cierta calle iban a llegar a una clínica, a un hospital importante. Yo le dije, sí, llegando por ahí, ¿van para allá? Y me dijo, sí, no soy, le dije, ¿de dónde son? Y eran, creo que de Ciudad Valles. Le dije, yo los llevo. Me dice, no, señor, no, yo los llevo. Y ellos empezaron en lo que yo los llevé, me empezaron a platicar que se tardaron en ir por sangre para una hija que habían atropellado, porque hermanos en Cristo, a ciertas horas de todos los días llevaban tortas, y estas personas, al venir de Valles, estar una semana, 2 semanas, no pueden costear los alimentos ni el hospedaje. Pero gracias al amor expresado en obras, ¿sí?, de hermanos católicos a través de la posada del peregrino, mucha gente tiene un techo, no con lujos, un techo donde pasar la noche
y esperar que su problema sea resuelto. Gracias al amor expresado en obras de muchos hermanos cristianos que se toman el tiempo, comparten de lo mucho que Dios les ha dado, hacen torta, las llevan y comparten la comida física, pero también comparten el evangelio de Jesucristo. Gracias a eso, una serie de gente altamente necesitada es sustentada y se le permite, se le da la oportunidad para resolver sus problemas. Hoy, para usted y para mí, es muy fácil criticar esa actitud perversa del gobierno al no suministrar los medicamentos para muchos niños que padecen esa terrible enfermedad del cáncer. Pero la iglesia nos parecemos a esos gobiernos perversos al ser insensibles, al endurecernos ante la necesidad tremenda que hay allá afuera, porque estamos atrapados en cuatro paredes y se nos ha hecho creer que por llevar a cabo ciertos rituales yo estoy más cerca que Dios, y mucha gente ingenua y tonta cree que por seguir ciertos rituales y estar más cerca de Dios tiene la autoridad para juzgar, criticar y condenar a su prójimo. Dice que la palabra compasión, Jesús tenía compasión. ¿Usted tiene compasión? ¿Tú tienes compasión? ¿Yo tengo compasión? La verdad es que nosotros estamos cómodos en nuestra casa. Mientras yo tenga todo, que se mueran los demás. No tenemos compasión. Y dice la Biblia, y el que no tiene compasión no tiene nada. Y si hay alguien que no le queda claro, Jesús dijo, si tienes una unción que llenas un estadio y sanas a todos, pero no lo haces motivado por el amor, de nada sirve. Si tú repartes todo tu dinero a los pobres, pero no fue por amor, de nada sirve. Necesitamos ser hombres y mujeres compasivos. Necesitamos tener compasión, ¿sí? Y la palabra compasión significa sufrir juntos. Hay gente que dice, Cristo ya llevó todos mis dolores y todas mis enfermedades, ¿no es cierto? Pero él también dijo, yo no tengo que llevar nada. Él ya lo llevó todo. Sin embargo, él dijo, para llegar a donde yo estoy, tienes que caminar el camino que yo caminé. Tenemos que estar para poder compartir todo lo que el Padre le dio al Hijo, toda la gloria, las riquezas, la herencia, las promesas hechas realidad. Tenemos que caminar por el camino que Cristo caminó. Y el camino que Cristo caminó es un camino angosto, donde sin duda vamos a encontrar aflicción y sufrimiento. Y eso se llama el camino de la cruz, que hoy, por cierto, el camino de la cruz no se predica en las iglesias, porque eso puede molestar a gente que se siente cómoda, y eso no conviene, porque va con cargo al número de membresías y como consecuencia al ingreso financiero. La palabra compasión significa sufrir juntos. Sufrir juntos. ¿Usted cree que Cristo se junta con cualquiera? Cristo se juntaba con pecadores, sí. Cristo se juntaba con, sí, pero Cristo no puede juntarse o unirse con alguien que no es de su misma naturaleza. La carne y el espíritu son dos cosas diferentes, y Pablo dijo, es imposible que se una en un yugo desigual la carne con el espíritu, Cristo con Belial. Es imposible. Así como el aceite, es imposible que se una, que se junte con el agua. Así Cristo no se junta con todos. Cristo se junta con todos aquellos y con todas aquellas que tienen su misma naturaleza. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, por la gracia de Dios nos es impartida su vida y su naturaleza, lo cual nos da la posibilidad de juntarnos o de ser uno con Él. Primera de Corintios 12, verso 12 y luego el verso 26, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también
Cristo. Si una persona sufre, escuche, si una persona sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Si tú eres parte del cuerpo, voy a cambiar mi propuesta. Si tú y yo realmente somos parte del cuerpo de Cristo, estamos unidos al cuerpo de Cristo a través de la gracia y la obra de Jesús, hemos logrado ser uno con Cristo, con su cuerpo. Entonces, según Pablo, cuando un miembro de ese cuerpo sufre, eso yo debo sentir la compasión y sufrir como si fuera yo, porque somos el mismo cuerpo, aunque diferentes miembros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Saca tu conclusión. ¿Qué quiere decir? Que si hoy escasea la compasión en el cuerpo de Cristo, quiere decir que muchos que parecen estar junto al cuerpo de Cristo, estar unidos al cuerpo de Cristo, se dicen cristianos, en realidad no lo son. Porque si lo fueran, algo natural, algo que brota de forma natural de esa nueva vida, de esa nueva naturaleza, es la compasión. ¿No es cierto? La Biblia usa la palabra o la expresión corazón duro para describir a las personas que son insensibles. ¿Recuerdan? Sí. Yo puedo entender que un delincuente sea insensible, ¿no es cierto? Lo vemos en las películas, pero hoy tristemente acabamos de ver en México, en el país donde pasa todo y nunca sucede nada. Acabamos de ver cómo frente a miles, o no sé si millones o miles de espectadores, una influencer fue asesinada. ¿Usted cree que el asesino que le disparó a quemarropa frente a la cámara sintió algo? ¿Sintió remordimiento? ¿Sintió pena? Porque su conciencia está cauterizada. Se han vuelto gente sin compasión, gente insensible, ¿cierto, no? Pero si me dice que un delincuente es insensible o es alguien de corazón duro, se lo creo. Sin embargo, donde se me complica entenderlo es de que el corazón duro lo encontremos en la iglesia. Que la iglesia seamos un organismo insensible, no compasivo, con la necesidad, no de afuera, de adentro. Porque no podemos dar afuera lo que no damos adentro. Como dice, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Escuche esto. Lucas 19, del 41 al 44, en la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén, vio la ciudad, lloró por ella y dijo, antes de entrar, vio la ciudad, pero no con los ojos que él vio lo que estaba pasando y lloró por ella. Y vean lo que dijo, porque lo que va a decir Jesús en las próximas palabras nos explica y nos permite entender la razón por la cual nuestro Señor lloró. Dice, si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Hoy la gente, ¿qué es lo que nos da paz? El dinero. Tengo trabajo, tengo proyectos, tengo dinero, tengo paz. Pero se me va la salud, se me va el dinero, las cosas no pasan como yo deberían pasar, entonces se me va la paz. Si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Pero escuche, dice, llegará la hora en que tus enemigos, palabras de Jesucristo, llegará la hora a ti y a mí, en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará. Todo esto pasará. ¿Qué es todo esto? Que vendrá el enemigo, te atacará con todo, va a arrasar con todo. Todo esto pasará
porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Porque hoy tiene más importancia un milagro que la salvación y no le damos a la salvación el peso, la importancia de milagro. ¿Por qué? Porque la hemos demeritado, hemos devaluado, porque hemos enseñado que la salvación es una oración que hace alguien en algún momento emotivo. Pero la salvación, dice la palabra, que si supiéramos cuán grande es la salvación y cuánto costó, la cuidaríamos con temor y con temblor. Jesús lloró al ver la ciudad. Jesús lloró al ver la ciudad. La palabra llorar significa derramar lágrimas. Pero alguien que derrama lágrimas porque está inmersa, está padeciendo, está experimentando un dolor. El llanto, las lágrimas, es una expresión del dolor que alguien está sintiendo. Pero una persona insensible no siente dolor. La gente que parece, pero no es parte del cuerpo de Cristo, es una prótesis. La prótesis parece parte del cuerpo, pero le puedes pegar, le puedes serruchar, le puedes quemar con un soplete y no se siente. ¿Por qué? Porque no es parte del cuerpo de Cristo. Es una prótesis, pues no se siente, es insensible. ¿Qué significa dolor? Hoy hay dolor. Es la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por una causa interior o exterior. Mucho del dolor que experimenta el cuerpo de Cristo es por lo que alguien le hizo adentro. Y una parte también del dolor causado al cuerpo de Cristo es porque cosas que alguien hace desde afuera. La función del dolor es alertar al sistema nervioso sobre una situación que puede provocar un problema. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos dolor? Nos tomamos un analgésico, ¿sí? Y cuando nosotros, a través de un analgésico, desaparece el dolor, no le ponemos atención a la advertencia que alguien, el Espíritu Santo, desde adentro, está queriendo decirme a través del dolor: hay algo que no está bien, haz algo ahorita. Muy bien, muy bien. Jesús lloró. Y el día en que lloró afuera de Jerusalén, como leí hace un momento, era el Domingo de Ramos. Mientras realizaba su entrada mesiánica a Jerusalén 5 días específicamente antes de enfrentar su muerte. Él lloró por su pueblo, lloró por la ciudad, porque sabía cómo ese pueblo por el cual él iba a entregar su vida buscaba la salvación en todo lugar, menos donde la salvación estaba, que era en Cristo. De hecho, igual que ahora, lloró al escuchar, escuche, sus hosanas, porque sabía que no entendían el significado. Si yo te preguntara qué significa hosana, ¿sabes? Sin embargo, toda la multitud, al igual que ahora en nuestras congregaciones, canta cosas, dice cosas por repetición que no entiende. La palabra hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos, te rogamos, sálvanos. Eso significa hosana. Cuando tenían los ramos y decían hosana al hijo de David, ¿qué estaban diciendo? Hijo de David, sálvanos ahora. Pero días después, al Salvador lo estaban ellos crucificando y estaban prefiriendo a Barrabás que a él. Jesús lloraba por las ovejas que había venido a salvar, pero que huían de su rescate. Jesús lamentó que las personas no lo reconocieran como su pastor y se alejaran del camino correcto. ¿Qué siente? ¿Qué siente un padre al ver que su hijo pródigo se aleja, se va por un camino equivocado y comienza a autodestruirse a través de alguna sustancia y algún vicio, de alguna adicción? Se parte el corazón de un padre al ver cómo un hijo se autodestruye. Juan
capítulo 10, del verso 11 al 13, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe un salario por cuidar las ovejas, huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja a las ovejas solas porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso, cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados, y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero, por eso huye. Si Jesús dijo, yo soy el buen pastor, querido, yo me pongo a pensar, si hay un buen pastor, significa, por sentido común, que hay su opuesto, ¿no? Si hay luz, existe la oscuridad. Si está el bien, existe el mal. Si Jesús dijo, yo soy el buen pastor, según la óptica de Jesús es que hay malos pastores. Y Hechos capítulo 20, verso 29, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dentro de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Querido, el trabajo de un pastor el padre de familia debe ser un pastor. Un pastor, no el pastor, porque el buen pastor, el modelo correcto es Jesucristo. Ninguna oveja le pertenece a ningún hombre. Sin embargo, en muchos ministerios, falsos pastores hacen creer o engañan a las personas haciéndoles creer que son mis ovejas. Y no permitan que mis ovejas se relacionen con ninguna otra oveja porque son mías. Y aquí dice claramente, las ovejas no son de ningún pastor. Las ovejas le pertenecen al Señor, al buen pastor. Los lobos vienen de afuera, mientras que los hombres perversos surgen de adentro de la iglesia. Un buen pastor, un hombre o una mujer asignado a la iglesia, asignado a una familia, asignado a un grupo de personas como una atalaya, tiene que estar velando de día y de noche en todo tiempo el peligro que puede estar acercándose desde el exterior en forma de lobo rapaz como desde el interior. Los lobos rapaces vienen o atacan desde afuera y los hombres perversos, falsos profetas, falsos maestros surgen desde adentro de la misma iglesia. Por eso Mateo 7:15 el Señor dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos. Un lobo, querido, es alguien que se introduce en un rebaño disfrazado de ovejas con motivos peligrosos. ¿Cuántos lobos vi yo entrar al rebaño que por muchos años Dios me permitió pastorear? Muchos lobos, y a través del don de discernimiento, con el solo hecho de escucharlos, con el solo hecho de ver su necesidad de protagonismo, el querer hacer esto, enseñar lo otro, tú sabías que eran lobos rapaces, gente perversa, que entran, se introducen al rebaño con una mala intención. Si el hombre o la mujer a cargo de la iglesia está ocupado, muy ocupado en el activismo religioso, viajando de un lado a otro, nuestra justificación es que él deja líderes, pero esos líderes los puso él. Y Dios lo puso a él para que supervise a las ovejas. Dios puso a un hombre, Dios puso a Pablo para que estuviera cuidando la protección de adentro y de afuera de las iglesias que iban siendo plantadas. Donde hay trigo, ahí también vas a encontrar cizaña. Esto significa que donde hay verdaderos creyentes, también existirán falsos creyentes. Esto, queridos hermanos, es inevitable. Muy bien. Sin embargo,
Hoy estamos hablando del poder de la idoneidad. Cuán importante es que la gente que hace algo sea la gente idónea. Cuando decimos que alguien es idóneo, es alguien que nació para ser alguien y ser capaz de hacer algo. Cuando alguien por la fuerza o porque le gusta o porque el papá es el pastor, lo pone a hacer algo sin ser alguien, no es idóneo. Y cuando alguien no es idóneo, no es de ayuda para Dios, no ayuda al reino de Dios, no ayuda al propósito eterno, no ayuda el día de la batalla. ¿Y cómo dice el dicho? Mejor hazte un lado el que no ayuda, ¿cómo? Mejor ayuda el que no estorba. Una persona que intenta hacer algo en el reino, pero que no es idónea, se convierte en un estorbo. Y es mejor a los estorbos hacerlos a un lado, porque el día de la batalla eso puede resultar serio. El poder de la idoneidad lo hemos limitado al matrimonio, y el matrimonio ejemplificado por Adán y Eva es una sombra, es una sombra, un tipo, una figura. Aún el tuyo y el mío son una sombra del matrimonio real. El pan hecho de trigo que comemos, que nos nutre, no es el pan real es el pan de vida. El agua que bebemos, que son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, no es agua, no es real. El agua real es Cristo, el pan real es Cristo. El matrimonio real es Cristo y su iglesia, su esposa, a quien se le ha permitido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿No es cierto? Y la gente cree que por asistir semanalmente a un ritual cristiano se le va a permitir el acceso a las bodas del Cordero. No todos van a ser convidados a las bodas del Cordero. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Hay una parábola donde lo primero que ve el Señor cuando sale es a una persona que dice las Escrituras que no estaba vestido apropiadamente para la boda. Digo, tú, amigo, ¿tú cómo entraste aquí sin estar vestido? Y hemos aprendido en este lugar que cuando la Biblia habla de vestiduras, habla de la naturaleza. Por eso en Efesios dice, quítense, desvístanse de la vieja naturaleza, del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos, y vístanse de la nueva naturaleza que está hecha imagen y semejanza de Dios. No todos van a ser invitados o convidados a ser uno con Cristo. La vestidura es esa naturaleza que permite juntarnos, unirnos, ser uno, despojarnos, ser uno con el Creador. No todos somos idóneos. Le voy a hacer una pregunta. Imagínese que usted está en un avión con destino a Los Ángeles, California, o donde usted quiera. Y usted, por revelación del Espíritu Santo, y descubre en las redes sociales, lo confirma, que el piloto que va a manejar el avión en el cual usted y su familia van, usted descubre que es médico veterinario y que en su vida ha volado un avión. Y que el copiloto, su ayuda idónea, es contador público y jamás ha volado un avión. ¿Qué haría usted? ¿Orar? ¿Ayunar? ¿Esperar que a través del piloto automático todo se lleve a cabo? Y eso está sucediendo cuando en posiciones estratégicas de grandes empresas nacionales se ponen hombres y mujeres líderes que no son idóneos, no tienen el perfil, no tienen las capacidades, no tienen la experiencia, pero sobre todo no tienen la compasión. Hay una gran empresa en México, en esta hermosa nación, una empresa hermosa, poderosa, una empresa hermosa, no tengo otras palabras, pero que los hombres y mujeres que llegan a dirigir esa gran empresa son lobos rapaces, que no les interesa el bien de esa persona moral, les interesa nada más el dinero. Y esa empresa hoy está herida de muerte, no porque no funcione, sino porque el liderazgo que la ha dirigido no era idóneo para hacerlo. Abusó, hizo un mal uso de la posición y de los recursos que le fueron dados para administrar.
Y esa gran empresa en México está quebrada, está muerta. Así de grave es. Y en muchas congregaciones cristianas hay hombres y mujeres que no son idóneos. Y lo más triste es que usted sabe que en el sacerdocio arónico o levítico, el sacerdocio o el pastorado se heredaba de padres a hijos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay gente actualmente en ciertos ministerios que a través de 20 o 30 años pues tienen una serie de propiedades. Entonces no pueden transferir la estafeta, ¿sí?, al hombre o a la mujer idónea o a la que Dios quiere, sino lo hacen a uno de sus hijos, aunque el hijo no sea idóneo, ni tenga nada con Dios. Querido, eso realmente es trágico, porque eso le causa un daño brutal a la iglesia. Jeremías capítulo 3, verso 15. Dice el Señor en Jeremías 3:15, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacentarán sabiamente. Dice el Señor, yo les daré pastores conforme a mi corazón. Escuche lo que dice Hechos 13:22. Dios, no un concilio, Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Hoy, las personas que no idóneas que están ocupando posiciones, hacemos lo que nos da nuestra regalada gana y no la voluntad de Dios, porque no tenemos el corazón de Dios. Tenemos un corazón duro, un corazón ambicioso y egoísta, que está donde está para hacerse de dinero, de fama y de prestigio. Ezequiel 36, 26 al 27 dice, Dios les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón terco de piedra duro y les daré un corazón tierno y receptivo. Querido, voy a terminar. Jesús lloró, Jesús se conmovió cuando estaba por entrar a Jerusalén, cuando vio a Jerusalén y vio que la gente de Jerusalén, su pueblo, buscaba la paz, la salvación en tantas cosas, aún en cosas romanas o griegas, y no en el Salvador, que había la promesa del Mesías, del retorno del Mesías se había hecho realidad, y ellos no la vieron porque tenían ojos y no veían. Y Jesús lloró y Jesús se conmovió porque vio a las ovejas de Israel perdidas, dispersas, por falta de un pastor, y yo le agregaría, por falta de un pastor conforme al corazón de Dios. Las ovejas, Dios, a través de Dios, el Espíritu Santo de Dios usa metáforas y equipara al pueblo, a las multitudes, con ovejas. Y las ovejas son seres indefensos. Una oveja no tarda ni 2 horas en la jungla para sobrevivir, se la van a comer. ¿Sí? Es indefensa. Una oveja necesita guía, necesita el cuidado y necesita la protección de un pastor para sobrevivir. Voy a volver a decirlo. Una oveja, un ser indefenso que representan a las multitudes congregacionalmente hablando, son seres indefensos, aunque griten y saquen todo de aquí, todos sus rituales cristianos y reciten de memoria el versículo y le avienten sal y aceite y agua de no sé dónde a los demonios. Son puros dramas cristianos puestos en escena. Las ovejas son seres indefensos y las ovejas necesitan, número 1, la guía. Pero como un hombre que no sabe hacia dónde va no puede guiar a nadie. Dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego porque guiará a alguien al hoyo, ¿no es cierto? Y muchos hombres y mujeres que están ocupando posiciones de liderazgo no son guiados por el Espíritu Santo. Ellos van a donde les dice, a donde ven que todos van.
Y no necesariamente hacer lo que todos hacen significa que está bien. Toda oveja necesita guianza, necesita cuidados y necesita protección del pastor, no de un equipo de diáconos, no de un equipo de líderes, del pastor, del ungido, de la gente que Dios le derramó una unción, le dio dones de parte de él. Por eso el pastor debe ser capaz de discernir por el Espíritu cuántas gentes es capaz él de guiar, de cuidar y de proteger. De los lobos rapaces que está dicho vendrán del exterior, pero también se levantarán desde el interior. Una oveja sin pastor no se alimenta bien. Hay muchas ovejas en muchos ministerios que comen pura comida acartonada, ¿no? Pura comida reciclada, vieja, puro pan duro, ¿no? Y esas ovejas mal alimentadas son ovejas desnutridas, y una oveja desnutrida o anémica es una oveja a quien su sistema inmunológico se deprime y pueden afectarle muchas enfermedades. Una oveja sin pastor no se puede proteger ni de las enfermedades, ni se puede proteger a sí misma de los depredadores. Una oveja sin pastor puede perderse camino a casa porque su tendencia natural propia de la oveja es seguir a alguien. Cuando no tiene a nadie a quien seguir, se pierde. No va a llegar a casa. Y el camino a casa, no hablo y el camino a su congregación. El camino a casa es regresar a la casa del Padre como el hijo pródigo, de la cual nunca debimos haber salido. Y si salimos es por el pecado original que Adán cometió en Génesis y que nos desvió y nos sacó de la casa y provocó que perdiéramos la comunión o la conexión con el cielo. Termino con este ejemplo. Voy a plantear el escenario, voy a leerlo y se acabó. Pero esto ejemplifica muy bien esto. El escenario, ¿cuál es el ambiente? El escenario: Josafat, un rey que se caracterizaba por hacer lo correcto ante los ojos de Dios, hace indebida e incorrectamente una alianza con el rey Acab, uno de los reyes que hicieron las cosas muy malas ante los ojos de Dios. Se casó con Jezabel y Acab le pide ir a la guerra con él. Josafat sabiamente solicita que se consulte a Dios antes de ir a la guerra. Okay. Cuando estás en una unión desigual, y cuando hablo de un yugo desigual, no solamente hablo de que tú estés unido con un hombre o con una mujer que no sea cristiana, o que tengas amigos. No. Hablo de una relación. Un yugo desigual es que haya dos naturalezas o dos personas en tu interior y hagamos en nuestra vida muchas veces alianzas con una parte de nuestro corazón que nos lleva a tomar actitudes de rebeldía, de desobediencia, que nos van a llevar a donde llevó la vida a Josafat, que nunca debió haber llegado a eso. Versión 1, segunda de Crónicas 18:5. Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en tu mano, oh rey. ¿Sí? Como que, y la versión 2, escuche, la versión 2 está en segunda de Crónicas 18, del verso 6 al 7, luego del 12 al 17. Ténganme paciencia. Pero Josafat algo no le cuadró, porque recuerde que dice que llegarán los tiempos, y son ahora, donde la gente tendrá comezón de oír. La gente preferirá oír lo que ellos quieren oír, fábulas, cuentos, y no querrán escuchar la verdad. Lo dijo Pablo, creo que está en Timoteo, si mal no recuerdo. Algo no le checó a Josafat de esta palabra profética, de esta profecía. Y Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel, acá, el pagano, respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre me profetiza malas cosas. Este es Micaías, hijo de Imla. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas.
Yo pues te ruego que tu palabra sea como de uno de ellos, que hables bien, dijo Micaías. Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetizaría nada bueno sino cosas malas? ¿Qué hizo? Desobedeció. ¿Qué hacemos nosotros? Obedecemos las palabras proféticas que nos convienen, las que halagan a nuestra carne, las que nos auguran o prometen que viene, lo mejor está por venir, que viene el esposo por el cual has estado orando y que tú vas a ser llevado acá y que tu milagro, hoy es el día de tu milagro, y todas esas falsas profecías, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos, halagan a la carne, al hombre natural. Pero cuando llega un verdadero profeta de Dios y le dice, no vayas, no hagas esto, porque si lo haces vas a caer, vas a derramar sangre, van a ser derrotados. Nadie quiere oír eso, porque la gente solamente quiere oír lo que les gusta oír y no la verdad. Termino. En psicología o en ingeniería social, el efecto de arrastre es, por ejemplo, si en una tienda vemos que un grupo de gentes corre al departamento de televisiones, poco a poco varias gentes no saben por qué, pero también comienzan a correr atrás de ellos, ¿no es cierto? Se dejan llevar. ¿Por qué? Para ver qué está ocurriendo. Y el efecto de arrastre se expande a más personas hasta que reúne un gran número de personas, y así somos los seres humanos, propensos a ese efecto, ya que por naturaleza somos curiosos y no queremos perdernos del beneficio que están obteniendo cierto grupo, ¿no? Y vemos que uno corrió para, yo no sé qué, pero vamos también allá. Querido, es importante hoy que entendamos que Dios, a cada uno de los que estamos aquí, nacimos siendo idóneos para algo. Nuestro Señor Jesucristo pasó toda la noche orando, y después de orar toda la noche escogió a 12 idóneos para que estuviesen con él. Aún escogió correctamente a Judas, quien lo había de entregar, porque el Señor los conocía. Cada uno de los 12 del equipo apostólico era idóneo, era perfecto, había sido diseñado para llevar a cabo una función específica en el equipo apostólico y en el establecimiento del reino. No hay nada peor que alguien que no ha sido diseñado para hacer algo ocupe una posición, y más si esa posición es una posición de liderazgo. Hoy hay muchas personas que se autoproclaman reyes, se autoproclaman pastores, se autoproclaman directores, se autoproclaman profetas, pero el único que puede posicionar y ungir a alguien en el cuerpo de Cristo es Cristo, que es la cabeza. Hoy tenemos un cuerpo disfuncional porque muchas personas somos gente disfuncional, no idóneos para estar en esa posición. Hasta el diablo, el Señor Jesús dijo lo siguiente: aún los hijos de este mundo son más sagaces que ustedes. A la iglesia le falta sagacidad. Cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pensó en traer gente de Israel para que entraran a su palacio y fueran parte de su corte, dijo: quiero lo mejor de lo mejor. Quiero gente de buen parecer que sean idóneos para estar en el palacio del rey. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron meticulosamente escogidos porque eran idóneos para estar en un palacio.
Una persona que no es idónea para estar en un palacio, el ambiente del palacio lo va a abortar, porque no es idóneo, no conoce la política, la cultura, no tiene el físico, no tiene la educación, no tiene el talento, no tiene nada. Por eso Dios metió a Hadasa, a la reina Esther, a un palacio, porque ella había nacido para ser reina, pero no había nacido para ser reina y beneficiarse de todos los privilegios que significa vivir al lado del rey. Nació para ser reina porque Dios sabía que llegado el momento, por el consejo satánico de Amán, el rey iba a promulgar un decreto que tenía como objetivo exterminar a los judíos, y Dios usó a la reina para neutralizar desde adentro del palacio un ataque brutal dirigido para exterminar al pueblo judío. Tú y yo nacimos para solucionar problemas, pero si tú eres arquitecto y quieres andar solucionando problemas en un quirófano, no eres idóneo. Si tú no eres artista y quieres andar pintando cuadros y componiendo canciones, no eres idóneo. Si tú eres, bueno, ¿qué podemos decir, querido? Pero los mexicanos somos expertos en hacer remiendos y adaptar partes que no son originales a vehículos, y no sé cómo, pero lo hacemos funcionar. Y esa mala praxis la hemos incorporado a la iglesia, adaptamos, maquillamos, disfrazamos, le metemos prótesis a la gente, y externamente, como gritan, como predican, como se mueven, tumba gente, parecen que son idóneos, pero delante de Dios no lo son, porque Dios tiene un plan, y muchas veces los planes de abajo no coinciden con el plan eterno de arriba. Y de la misma manera, querido, hay muchas personas que les encanta escuchar, les gustaría escuchar que los tiempos que están por venir son tiempos maravillosos. Sin embargo, si hay algo en lo cual muchos hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios coinciden hoy en día, es que estamos en los últimos tiempos, que la venida del Mesías es cuestión de tiempo. Y si algo caracteriza a los últimos tiempos, es caos. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, y obviamente el advenimiento de un personaje que va a dirigir, terrenalmente hablando, todo un sistema que perseguirá como nunca antes a otro sistema llamado la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso está escrito, no nos gusta, pero está escrito. La economía, el dinero es lo más parecido a la omnipotencia de Dios. Quien tiene mucho dinero se cree Dios, como la iglesia de la Odisea: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y lo dice, no, desde mi perspectiva tú eres pobre, ciego, miserable y desventurado, y lo que vienes no te la vas a acabar. En los tiempos de José el soñador, sin importar el poderío de un egipcio, el hambre, lo que estaba por venir, el futuro que se iba a convertir en presente, iba a ser tan devastador que no iba a importar qué tan poderoso era una persona, iba a ser devastado, iba a ser arrollado por esos 7 años de vacas flacas. Lo que está por venir va a colapsar la economía del mundo. Lo hemos repetido, la economía va a colapsar por la corrupción, por el mal uso, por la concentración de riqueza en unos cuantos y por la pobreza extrema en miles de millones de seres humanos. Esa brecha va a provocar guerras, descontentos, guerras civiles, etc. La economía va a desplomarse porque a través de la corrupción las naciones, los estados, las empresas, las familias se han endeudado mucho más allá de su capacidad de pago. Todo se viene abajo. Desconéctese del sistema del mundo, porque se va a venir abajo. Si usted no se desconecta, será el equivalente al destino que hubiera seguido Lot y su familia si no hubieran salido de Sodoma y de Gomorra. Sálgase de Babilonia, desconéctese de Gomorra, no ponga su confianza en la economía, conéctese arriba, al cielo, al sistema que Dios diseñó. Dios diseñó a la iglesia para no pedirle nada a nadie, y diseñó el diezmo y la ofrenda para que la iglesia fuera un organismo autosustentable. A través de una prosperidad
extraordinaria y sobrenatural. Dios va a hacer prosperar muchos hombres y muchas mujeres a través de los cuales y de las cuales va a asegurar una provisión permanente y abundante para que el mensaje de la iglesia no se detenga. Pero Dios tiene que asegurarse que los hombres y las mujeres que son simples mayordomos, administradores de todo ese derrama financiera, no construyan mansiones de 50 millones de dólares, ni se atrevan a comprar jets con la pobre argumentación de que son tan ungidos que no pueden perder su tiempo. Nuestro Señor Jesús anduvo en burro. Así es que Dios no le va a delegar las finanzas a cualquiera. Dios no le va a confiar sus finanzas a hombres y a mujeres que le hemos robado en lo poco, porque el que es infiel en lo poco, querido, Dios no lo va a poner en lo mucho. Vamos a diezmar, vamos a ofrendar y vamos a hacerlo con amor, con alegría, con gozo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que el Señor bendiga el fruto de tus manos y que todo lo que tú hagas en esta semana, el Dios del cielo lo haga prosperar. Que bendito seas tú al entrar y bendito seas tú al salir. Que todo lo que empieces lo termines con el favor, la gracia y la protección de Dios. Y que sobre todo el Señor, a través del poderoso Espíritu Santo, resplandezca la luz verdadera en tu corazón y que tú logres por su revelación saber quién eres, cuál es el lugar que idóneamente te corresponde ocupar y lleves a cabo la obra que Dios te asignó, que Dios te encomendó para contribuir al avance inescrutable del reino de los cielos aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.